Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Vamos a empezar una clase sencilla, la clase persona. La clase persona va a tener atributos. Por ejemplo, una persona, atributos puede tener un nombre, un apellido, una edad. Entonces, le ponemos acá si va a crear o no los atributos de la instancia. Voy a hacer mi constructor. No sé qué método podemos tener. Por ejemplo, un nombre completo. Lo que va a tener eso ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos creamos una, una variable per de tipo persona. Es decir, un nombre, apellido y edad. Como este es el programa principal. Entonces le diremos un input, ¿no? Tiene su nombre. Tiene su apellido. Acá le decimos Venezuela. Acá simplemente voy a hacer un print de per.nombre completo. Vamos a ejecutar. Pedro López 35. ¿Qué dice? Pero no tiene argumento, dice. Ingeniero. Vamos a probar otra vez. Laura, 30. Bueno, ahí estamos. Bien, ese es un programa básico, una clase. Vamos a hacer, la herencia, una herencia básica. Bien. Por ejemplo, vamos a tener la clase estudiante.
Esta variable es la clase persona. ¿Qué va a tener? Va a recibir también los mismos parámetros más uno más. ¿Ya? Le vamos a añadir, ya vamos a añadir se puede tener un estudiante, la carrera y la nota, por ejemplo, ¿no? Puede ser uno de esos. Entonces, por ejemplo, va a tener su nombre, apellido, edad y va a recibir también carrera y su nota, por poner algún ejemplo, ¿no? Entonces acá, que yo hago es persona, eh, acá le llamo a su constructor de la persona. Aquí va a recibir su nombre, apellido, edad. Ahora, self.carrera, asignar carrera y self.nota, asignar nota. Ahora, por ejemplo, voy a cambiar lo que viene a ser el nombre completo, lo voy a recibir y ahora va a ser igual a, y lo voy a aumentar, ahora ya tiene carrera, voy a aumentar la carrera, ¿no? Voy a decir qué carrera es, entonces acá eh, voy a pedir, por ejemplo, una carrera que carrera estudia y nota hacer el input de cuál es su calificación. Hasta ahí, esas vienen a ser las dos variables que se van a utilizar, ¿no? Entonces vamos a definir esto. Estudiante va a ser igual a estudiante que recibe nombre, apellido, edad, carrera y nota. Y después voy a tener un print de estudiante.nombre completo. Nombre José, Pérez, era 20 y carrera estudia comercial, su calificación 56. Aquí hay la 27. La construcción y se llama el 12 y está perdiendo el argumento de datos. Nombre, apellido, edad. Dice, no recuerdo el argumento. Edad. Ah, ya. Cuando utilizamos la clase que poner el self,
y supongamos también. Vamos a probar ahora. Nombre José López 20 ambiental. Verificación 45 y José López de ambiental, ¿no? Entonces, tiene una mirada a esto que es una herencia básica, una herencia simple. Inge, disculpe, ¿qué digo ahorita lo último? Cuando le agregó self, ¿en qué caso se le agrega? Cuando llamaba a los métodos de la clase padre, Entonces siempre que hagamos herencia hay que poner self. es cuando llamaba a los métodos de la clase padre, sí. Ok, gracias.
Bien, vamos a hacer diferencia múltiple. Ingeniero, Dígame. ahí para mostrar la nota, ¿cómo sería a la parte final? Tendríamos que crear un procedimiento, ¿no? Acá de obtener nota. Y acá simplemente return tel.nota, ¿no? Y aquí le tendríamos que decir print estudiante.obtener nota. Así lo hacemos correr. Su nombre Luisa 32, estudia psicología en nota 80. Y dice, ¿no? Su nota. Sería así, ¿no? Creándole su propio método y llamándolo acá. Bien, vamos a hacer un ejemplo simple de herencia múltiple. Voy a avanzar en este mismo. Voy a copiar acá. Ahora voy a crear una clase que se llama universidad. Una universidad, por ejemplo, puede tener un nombre, un departamento. ¿Qué más? No sé, una fecha de fundación o una fundación, ¿no? Entonces voy a hacer ser.nombre, para nombre, ser.departamento, la serie del departamento, ser.fundación, se va la fundación y vamos a tener un método que se llame datos universidad. Simplemente va a ser un return de ser.nombre más ser.departamento más ser.fundación y este lo vamos a volver a str porque va a ser un entero cuando lo llamamos. Entonces acá en el programa principal, estas son una clase de persona, clase de universidad. Ahorita el programa principal solamente vamos a hacer mucha referencia a universidad para probarlo. Voy a crear una universidad. Va a recibir un nombre, un departamento y una fundación. Esto lo voy a llamar como unos input, ¿no? Y tenemos esos datos que lo llama y puede hacer un print de unipunto obtener que se llama o se llama datos universidad. Vamos a probar. Se llama UPS en Santa Cruz, segundo del año 2000. Entonces ahí están los datos de la universidad funciona. Bien, entonces vamos a llamar a una clase de estudiantes universitarios.
que va a derivar de persona y de universidad. Entonces, que va a recibir todo esto, ¿no? Va a tener su propia carrera nota, pero aparte va a tener datos de la universidad que son el nombre, departamento, fíjate. Como está repetido acá, si hay un nombre de persona, este parámetro se tiene que llamar otra cosa. Nombre único. Vamos a ponerle departamento y fundación. Entonces aquí, universidad, punto, init, va a recibir el self, nom uni, departamento y fundación. Ya le he creado estudiante universitario y el nombre completo va a tener de persona, carrera y aparte le vamos a añadir datos de universidad, que se llama universidad punto datos de universidad. Entonces, fíjense que hay de dos clases que se basa para hacer sus fines, ¿no? La verdad que yo en la vida real nunca he hecho, nunca he trabajado con herencia múltiple. Sí he utilizado herencia simple, es decir, una clase que ya tiene algunos métodos y atributos que se vuelven a, que se vuelven a utilizar en otra clase, pero no he utilizado yo múltiple, herencia múltiple de dos clases. Pero se puede utilizar, ahorita lo vamos a hacer como prueba. Entonces, fíjate, el nombre completo ya tiene a tu universidad. Entonces, bueno, le pedimos nombre de universidad, departamento, pero primero le vamos a poner su nombre, apellido y edad. Aquí le vamos a decir, deme su nombre, aquí en apellido, deme su apellido, y aquí va a ser edad, deme su edad. ¿Qué son estos de acá? Son derivados de la clase persona. Estos de aquí son derivados de la clase universidad. Y acá también tiene sus propios, ¿no? Sus propios son, el estudiante va a tener, tiene carrera y nota, ¿no? Entonces aquí le voy a poner, lo voy a modificar, este se repite, entonces este no 1 y le voy a poner, va a tener carrera, va a tener una nota, denme su nota, le voy a decir, denme su carrera, qué carrera estudia, entonces ahí ya voy a poder tener aquí el uso, voy a decir estudiante de la universidad, en realidad va a ser un estudiante universitario que se le tiene que pasar, pero tener nombre, apellido, edad, nota, fundación, todo. Entonces lo voy a copiar y lo vamos a ir adaptando. Un nombre se llama nom, apellido se llama apel, edad, carrera, nota, nom uni, departamento se llama dep y fundación fund. Y voy a imprimir estudiante universitario y se llama nombre
completo, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ejecutar esto, herencia múltiple. Tal vez si vos tenés, por ejemplo, un que tiene diferentes partes, entonces, por ejemplo, el sensor, o por ejemplo, un pequeño sistema electrónico, ¿no? Que puede tener un sensor de un tipo integrado con unos LEDs y otro sensor de otro tipo con otro actor, entonces todo eso te puede ayudar la herencia múltiple. Bien, debe su nombre Pedro, apellido Picapiedra, edad 30, carrera petrolera, nota 40, Universidad de la URM, de Santa Cruz, y que año se fundó en 1400, no sé, 90. Ya, error. A ver. Ya, en ser. Aquí cuando estoy utilizando universidad, tengo que poner el self, siempre que se hace herencia, y se llama los métodos de una clase padre, se tiene que poner el self. Bien, a ver, otra vez, Pablo, Mármol, edad 25, carrera ambiental, nota 45, nuestra universidad, una ITPC, Cochabamba, en 1990. Ahí está, ¿no? Está llamando a datos de universidad y de la clase persona, pero fíjate acá, el nombre en algún momento se está guardando otra cosa. Entonces vamos a revisar. Nombre, apellido, edad, carrera, nota, nombre único, departamento, fundación. ¿Ya? Entonces nombre, con persona, apellido, edad, carrera, nota, nombre uni, departamento y fundación. Hasta ahí todo bien. Y ahora, cuando hacemos el nombre completo de la persona, nombre, departamento, no, pero persona con tu nombre, nombre de la persona y apellido, lo que estamos obteniendo. Me estaba confundiendo porque se llama nombre. Nombre, pero solo le estoy asignando a este de aquí y no a este de acá. Bien, vamos a cambiarle este parámetro. No haya esa opción de acá. Bien. Ahora otra vez. Su nombre, José, Peña, edad 45, carrera, actividad física, nota 70, nuestra Universidad URM, departamento de Santa Cruz, año secundario 1890. Entonces, José Peña, actividad física, URM, Santa Cruz 1890. Entonces ahí estoy haciendo la herencia múltiple, tirando una mirada acá a esta clase. Lo demás es solo llamar, ¿no?
Bien, vamos a continuar con la última parte de teoría de este tema 2. El día jueves vamos a hacer la práctica y ahí vamos a definir ya fecha de su examen. Ya, como había algunos inconvenientes, tema 3 y 4 directamente se lo va a dar en referencia y en diapositiva, se lo va a subir a la plataforma y eso no va a entrar a su examen, esos dos temas, pero sí son la base para su proyecto, ya que vamos a definir el próximo. O sea, solo va a entrar el tema 1 y 2 en el examen final. Sí, solo vamos a dar 1 y 2. 3 y Ya. 4 va a ser guía para su proyecto. Listo, ingeniero. Van a tener tareas para que más o menos compruebe que han leído. Tarea sencilla, pero más que todo es para el proyecto. Ya, entonces, pues ya pues nos queda 1 mes y medio de clase nomás, ¿no? Y por lo menos 1 mes tienen que tener para su proyecto. Ingeniero. Bien, es lo malo, ¿no? Estar en un país inestable. Ya. Entonces vamos a ver otro tipo de relación, así como la herencia y la asociación. La asociación lo que simplemente dice una persona se suscribe a 0 o muchas revistas. Y una revista tiene suscritas a 0 o muchas personas, ¿no? Una relación mucho a mucho. La asociación representa una familia de enlaces, una asociación binaria entre dos clases. Normalmente se representa con una línea continua. Una misma asociación puede relacionar cualquier número de clases. Una asociación que relacione 3 clases se llama asociación ternaria. A una asociación se le puede asignar un nombre y en sus extremos se puede hacer indicaciones, como el rol que desempeña la asociación. Por ejemplo, aquí está suscriptor, y esto es revista suscrita. Los nombres de las clases relacionadas, persona y revista, su multiplicidad, de 0 a mucho, de 0 a mucho, su visibilidad, aquí está, son públicos, por eso tienen un más, y otras propiedades que pueden tener acá sus atributos y sus métodos. Hay 4 tipos diferentes de asociación. Hay bidireccional, unidireccional, agregación, en la que se incluye otro tipo que se llama composición y reflexiva. Las asociaciones unidireccional y bidireccional son las más comunes. Por ejemplo, una clase vuelo se asocia con una clase avión de forma bidireccional. La asociación representa la relación estática que comparten los objetos de ambas clases. Y tenemos aquí cuál es la multiplicidad de las asociaciones. Determina cuántos objetos de cada tipo intervienen en la relación. En otras palabras, es el número de instancias de una clase que se relacionan con una instancia de otra clase. Cada asociación tiene 2 multiplicidades, una para cada extremo de la relación. Tenemos reflexiva, que significa 1, solo hay 1. Binaria de 0 a 1 puede ser 0 a 1. En área de n a m, desde n hasta m. En área puede ser 0 o varios, este asterisco. Lo mismo, estos dos son equivalentes. Y otra en área es de 1 a muchos, que por lo menos tiene que haber siempre 1. Y acá tenemos, ¿no? Una cuenta tiene un tipo de dinero, por eso está un 1 acá. Y un dinero tiene muchas cuentas. Es unidireccional porque la flecha está apuntando a un solo lado. Aquí tenemos una asociación bidireccional. Una cuenta tiene un cliente y un cliente puede tener muchas cuentas. Aquí acá tenemos Tom, es colaborador de Bill y Bill es amigo de Tom, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos una relación ternaria que dice que una empresa puede tener de muchos a uno muchos empleados y un empleado puede tener muchas empresas, no puede estar en muchas empresas. Y entonces aquí hay un cargo que es una clase derivada, que esta es una asociación en sí misma, ¿no? Una asociación que se llama reflexiva. Entonces dice que un cargo puede tener 0 o muchos supervisores y un supervisor puede tener 1 o muchos subordinados, ¿no? Entonces son diferentes formas de ver.
siempre, digamos, si yo digo una cuenta, este numerito dice, una cuenta tiene un cliente. Un cliente tiene muchas cuentas, puede tener de cero muchas cuentas. Y aquí tenemos relaciones de asociación, ¿no? Traten de leerlo, ustedes, a ver ahí si hay alguna duda, me dicen, ¿no? Bien, entonces un profesor puede puede dirigirse a un departamento. El departamento es dirigido por un profesor. Un profesor puede pertenecer a un departamento y un departamento tiene muchos profesores, ¿no? Y así sucesivamente acá. Y acá tenemos un ejemplo de que, por ejemplo, un taxi y chofer, tenemos, ¿no?, una relación de 1 a 1, como no se dice nada, se dice que un taxi tiene un chofer, ahí tenemos la clase taxi y la clase chofer. Entonces, como un taxi tiene un chofer, ¿cuál va a ser la clase principal? La clase principal va a ser taxi, piensa acá. Taxi utiliza a chofer. Chofer está definido y, y es como una variable de tipo chofer que tiene taxi. Taxi es la clase principal, ¿no? Aquí se crea un chofer que se llama mi chofer y cuando se crea el taxi se llama a este objeto mi chofer, ¿no? Entonces eso nos dice la relación de asociación. Siempre va a haber una clase que utilice la otra. Normalmente, ¿no? Va a haber, cuando las dos clases quieren utilizar, entonces ahí hay un problema y se tiene que crear una tercera clase. Ya aquí tenemos entonces esta clase que utiliza a esta otra clase. Y acá tenemos la clase A, que tiene sus propios atributos y suma, ¿no? Suma a B y C. Tenemos una clase B, que lo que hace es, eh, tiene sus propios atributos T y E y suma todo, ¿no? A, D, E y estos dos de acá, ¿no? A, B y A, C. Entonces tengo una clase o una string que se llama A, que lo que le pasa es yo, que es el A que es string, y 2 y 6, ¿no? Que van a hacer esto de acá. Y después una clase B que se le crea con 5 y 9. Si yo lo que hago es link.add all number, que es lo que voy a
teams.b y team.c. Team.b es 2 y 6, ¿no? 2 y 6 se le va a sumar a lo que ya tiene el constructor, que es 5 y 9, ¿no? Entonces 5 más 9 son 14, 15, 16, 22. Te va a dar este resultado. Y aquí es una asociación donde se hace en la llamada, fíjense, ¿no? No es que hay una variable del tipo en la clase, sino que en la llamada se hace la asociación. Y eso de qué depende, ¿no? Eso depende simplemente de la conveniencia del programa. No depende de nada más. Aquí tenemos otra relación que se llama agregación. Agregación es como si algo tiene diferentes partes. Hay dos tipos de agregación. Agregación normal, que es con este rombo transparente, y agregación y por composición, que es un rombo oscuro. ¿Cuál es la diferencia? Este que es transparente, agregación nada más, dice que la clase derivada, en este caso se llama clase, class, puede existir, por más que no exista el profesor. En cambio, si estuviera oscuro, significa que sí o sí, para existir una clase tiene que existir un profesor. Entonces un profesor puede estar en una o muchas clases y una clase solo puede tener un profesor, ¿no? La agregación o agrupación, una variante de la relación de asociación, tiene la agregación es más específica que la asociación. Se trata de una asociación que representa una relación de parte de todo o parte de. Como se puede ver en la imagen del ejemplo, en inglés el profesor tiene una clase a la que enseña. Al ser un tipo de asociación, una agregación puede tener un nombre y las mismas indicaciones en los extremos de línea. Sin embargo, una agregación no puede incluir más de dos clases. Debe ser una asociación binaria. Una agregación se puede dar cuando una clase es una colección o un contenedor de otras clases, pero a su vez el tiempo de vida de las clases contenidas no tiene una dependencia fuerte del tiempo de vida de la clase contenedora, del todo. Es decir, que el contenido de la clase contenedora no se destruye automáticamente cuando desaparece la clase. Es decir, si nosotros matamos al profesor, todavía sigue habiendo la clase. En UML se representa gráficamente como un rombo hueco junto a la clase contenedora con una línea que lo conecta a la clase contenida. Todo este conjunto es semánticamente, un objeto extendido que es tratado como una única unidad en muchas operaciones, aunque físicamente está el hecho de que varios objetos son más pequeños, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un laptop que está compuesto de una cámara web, de micrófono y de impresora, por ejemplo. O una agenda que está compuesto de contacto. Entonces aquí tenemos una clase agenda que se le componen diferentes contactos, ¿no? Arreglo. Y acá tenemos la clase contacto, que solamente tiene un nombre de un teléfono. Y cuando se crea la clase agenda, ahí se crea un conjunto, ¿no? Un array, un vector o una lista de contactos. Y se va añadiendo contacto por contacto, ¿no? Una agenda está compuesta en muchos contactos. Y acá tenemos otro ejemplo de agregación. El objeto A y el objeto B. Fíjense que acá ahora sí se llama aquí al objeto A, ¿no? Entonces por eso es agregación, ya no es una simple relación, ¿no? Entonces aquí cuando se construye, se le pasa directamente el objeto de la clase A al objeto de la clase B. No es que se lo hace en la llamada explícitamente, sino que directamente se le pasa el objeto. Acá hay que hacer las operaciones respectivas. Y acá tenemos composición, por ejemplo, almacén. Está compuesto de clientes, pero puede que no haya clientes. Y si no hay almacén, igual clientes van a existir. En cambio, si no hay almacén, desaparece, no va a haber cuenta, ¿no? La representación ML es una relación de composición mostrada con una figura de diamantes rellenos del lado de la clase contenedora, es decir, al final de la línea que conecta la clase contenido con el contenedor. El rombo negro muestra una relación de composición. El almacén está compuesto de cuentas. Si se elimina el almacén, las cuentas por sí solas no tienen sentido como una entidad separada del almacén y se eliminan también. El rombo sin rellenar muestra una relación de agregación. El almacén tiene clientes y el almacén cierra, los clientes se irán a otro. Su razón de existir sigue teniendo sentido
sin el almacén. Aquí tenemos una relación, por ejemplo, laptops, CPU. ¿No? Si se elimina la laptop no tiene sentido el CPU, pero la pantalla puede ser utilizada en otra computadora, ¿no? Y acá también tenemos una persona y domicilio. Si se elimina la persona, se elimina el domicilio. Pero, por ejemplo, categorías, puede haber diferentes categorías de personas por más que se elimine una persona, ¿no? Y aquí tenemos una relación de composición. Y acá tenemos esto, ¿no? La clase persona tiene domicilio, ¿no? Y entonces, aquí está la composición. Y tiene categoría también. Esta es agregación. Lo hago el new y ya viene de afuera resuelto. En cambio, en la composición, aquí en la declaración se hace el new domicilio, ¿no? En cambio, este se crea desde afuera y se lo pasa, ¿no? Esta es agregación y esto es hacer composición. Y aquí tenemos, ¿no? Los categoría y domicilio tienen su propio método, su propio getter y setter, etc. Aquí tenemos un ejemplo en Python de composición, ¿no? Tenemos la clase A y la clase B. Hace que dentro de la clase B no reciba de parámetros como si fuera agregación, sino aquí mismo se crea, porque si se destruye también se destruye, ¿no? Entonces esa es la diferencia de agregación con composición. ¿Ya? Entonces se crea el objeto de la clase A aquí dentro de la clase B. No es que se lo pasa como parámetro como se hacía antes en la agregación. ¿Qué diferencia tenemos entre la agregación y la composición? Relación de composición, cuando intentamos representar un todo y sus partes, ejemplo, un motor es una parte de un coche. Cuando se elimina el contenedor, el contenido también es eliminado. Por ejemplo, si eliminamos una universidad, eliminamos igualmente todos sus departamentos. Relación de agregación o agrupación, cuando representamos las relaciones de un software o base de datos. Por ejemplo, el modelo motor MRT01 es parte del coche MC01. Como tal, el motor MT01 puede hacer parte de cualquier otro modelo de coche, es decir, si eliminamos el coche MC01, no es necesario eliminar el contenido. El motor, pues, podemos utilizarlo en otro modelo. Cuando el contenedor es eliminado, el contenido usualmente no es destruido. Ejemplo, el profesor tiene estudiantes. Cuando el profesor muere, los estudiantes no mueren con él o ella, ¿no? Es solo una agregación, no es una composición. Así, una relación de agregación es a menudo clasificar o catalogar contenido para distinguirlo del todo físico del contenedor. Tenemos diferencia entre composición y agregación. Son los casos particulares de asociación cuya relación está entre un todo y sus partes gráficamente. Es como una asociación con un rombo en sus extremos, ¿no? Agregación es una relación débil, porque si se destruye el contenido todavía sigue. Y composición es una relación fuerte, porque si destruye el contenido también se destruye, ¿no? En agregación, las partes pueden formar parte de distintos agregados, se caracteriza determinando las relaciones en comportamiento y estructura, y en composición la agregación disyunta y estricta. Las partes solo existen asociadas al supuesto, solo se accede a ellos a través del compuesto. Por ejemplo, un avión tiene alas y esas alas solo reciben este avión. También una empresa puede tener clientes y estos clientes pueden irse a cualquier otra empresa. Tenemos una relación de dependencia, es la relación más débil que una asociación que muestra la relación entre un cliente y un proveedor de un servicio usado por el cliente. El cliente es el objeto que solicita el servicio y un servidor es el objeto que provee el servicio. Gráficamente la dependencia se muestra como una línea discontinua con una punta de flecha que apunta del cliente al proveedor. Ecuaciones necesita servicio de matemáticas, pero ambas pueden existir independientemente y sistema necesita datos de formulario. Tenemos generalización de clases, permite gestionar la complejidad mediante un ordenamiento taxonómico de clases, se obtiene utilizando los mecanismos de atracción de generalización y especialización. La generalización consiste en factorizar las propiedades comunes de un conjunto de clases en una clase más general. Los nombres usados: clase padre, clase hija. Otros nombres: superclase, subclase, clase base, clase derivada. Las clases heredan propiedades, este símbolo es de herencia.
de sus clases padre, es decir, atributos y operaciones y asociaciones, y las clases padre están disponibles en la clase hija. Aquí tenemos la implementación de a partir de un diagrama. Ya, este lo vamos a hacer la siguiente clase. Este se lo va a dar de tarea, obviamente más complicado, ya, para que lo hagan. Y eso es todo, ¿no? De lo que viene a ser programación orientada a objetos. Muchas gracias. Ya directamente nos vemos el jueves para hacer la implementación a partir de ese diagrama. Hasta luego, jóvenes. El Hasta martes. luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Pero Hasta luego, ingeniero.